Vamos a meditar en el tema el fruto de la soberbia. ¿Lo puede decir conmigo? El fruto de la soberbia. Amén. La historia de Caín y Abel es una historia bastante conocida por cada uno de nosotros. Y vamos a encontrar una imagen de lo que es la conducta humana en esta historia. Por un lado, vamos a encontrar a aquellos que presentan adoración y servicio a Dios con toda sinceridad. Y por el otro lado, aquellos que tienen la intención, pero no tienen las actitudes correctas. Y en una época donde no existía la Biblia, ni tampoco había religiones, por lo tanto no habían doctrinas, no habían requisitos, no habían dogmas. Los primeros hombres ofrecían a Dios ofrenda y adoración voluntaria. Amén. Ellos conocían de Dios, ellos sabían de Dios, sus mentes no estaban contaminadas con tanta filosofía, con tantas reglas religiosas, con tantos dogmas, de manera que ellos ofrecían a Dios ofrendas voluntarias. Entonces, tanto Caín como Abel traen una ofrenda a Dios en adoración. Y la actitud de ambos, tanto de Caín como de Abel, es un ejemplo para nosotros hoy en día. Una actitud digna de imitar, de presentar nuestra adoración y nuestra ofrenda a Dios. Amén. Ellos, sin ninguna influencia de doctrina religiosa, vienen y presentan su ofrenda delante de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que la ofrenda de Abel es agradable y aceptada delante de Dios, pero la ofrenda de Caín no. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender esta mañana. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios acepta la ofrenda de Caín, pero no la ofrenda de, la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín? Y la razón por la cual Dios rechaza la ofrenda de Caín va más allá de cuestiones materiales. Entonces, viene Caín y presenta una ofrenda, dice, del fruto de la tierra, mientras que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Algunos piensan, porque ya tenemos la mente influenciada por la religión, ¿verdad, hermanos? Y por doctrinas. Algunos creen que la ofrenda de Abel fue aceptada porque Abel está presentando un sacrificio animal, mientras que Caín está presentando vegetales. Y como usted sabe, es más rica la carne que las verduras, ¿verdad? Si le presentan un plato, si le ofrecen un plato de verduras y un plato de carne, ¿qué escogería usted? La carnita, ¿eh? Y creen que la ofrenda de Abel fue agradable porque era un sacrificio animal, que es un tipo o es un anticipo de la ofrenda que Dios exigiría en la ley para el perdón de los pecados. Más adelante en la ley Dios establece que para recibir perdón de pecados debían de traer un animal y ser sacrificado para que la sangre derramada de ese animal sustituyera la sangre del pecador. Entonces algunos dicen, porque Abel, presentó una ofrenda de un sacrificio animal, por eso fue aceptada, mientras que Caín presentó una ofrenda de frutas y verduras que no era agradable delante de Dios. Dios, así como a mí, podría decir a alguien, no le gustan las frutas y las verduras. Pero no, esa no es la razón. Porque cuando nosotros vamos a la ley, vamos a encontrar que Dios acepta ofrenda animal y ofrenda vegetal. Amén. 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 Dios acepta ofrenda animal como ofrenda vegetal. Vamos a ver un versículo solo para aclarar esto, para reforzar, respaldar lo que estamos diciendo. Éxodo 29:40.
Éxodo 29:40, vamos a tomar este versículo para enfatizar y aclarar esto. Además, con cada cordero es un animal, ¿verdad? Una ofrenda animal. Con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Entonces, en la ley, Dios recibía ofrenda de ovejas, corderos, toros, aves como palomas, aceptaba como ofrenda, pero también aceptaba ofrendas como lo era la harina de trigo, que es de origen vegetal, ¿verdad? El aceite de oliva, de origen vegetal, que viene de las aceitunas, origen vegetal. Y el vino, ¿de dónde viene el vino? De las uvas, que son vegetal, ¿verdad? Entonces, de manera que la ofrenda de Caín, queremos aclarar, hermanos, la ofrenda de Caín no fue rechazada porque fuera vegetal. Amén. ¿Estamos claros ahí? Dios podía aceptar perfectamente la ofrenda de Caín, como aceptó la ofrenda de Abel. Sin embargo, debemos de considerar algunos detalles que nos presenta la Biblia de la diferencia de la ofrenda de Caín con la ofrenda de Abel. Vamos a ver que la Biblia dice, Génesis 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahí, solo eso dice. Pero ¿qué dice de Abel? Y Abel trajo también de los primogénitos. Lo primero, primogénito es lo primero, el primer fruto de sus ovejas, las primeras crías, de lo más gordo de ellas. Abel ofrece primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Esto nos deja ver que Abel tenía devoción, tenía interés, se dedicó a presentar una buena ofrenda. Esto demuestra reverencia, temor, representa buena disposición, entusiasmo. Amén. Abel se preocupó por presentar una buena ofrenda, mientras que Caín solo se menciona que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. No se menciona detalles que demuestren un interés, una actitud de verdadera adoración, sino que Caín tomó, voy a llevar esto, un elote, una zanahoria, un whisky, y ya. No se esforzó por buscar lo mejor para Dios. Y lo que nos interesa entonces es examinar los motivos. Amén. Lo que motivó a estos dos hermanos a presentar una ofrenda. Hermanos, por favor, entendamos que los dos presentaron una ofrenda. No es de que Abel presentó mientras que Caín fue tacaño, así como usted puede ver ahí en la Biblia, sino que los dos presentaron ofrenda, pero una fue aceptada y la otra fue rechazada. Entonces, no se trata de que presente ofrenda, se trata de cómo la presente. Yo no sé si me está escuchando esta mañana. Amén. Entonces podemos deducir que Abel presentó una ofrenda sincera, una ofrenda en adoración centrada en Dios. Amén. Su interés era agradar a Dios. Ese era el interés de Abel.
una ofrenda sincera, una ofrenda de devoción para agradar a Dios. Mientras que Caín presenta una ofrenda que no es sincera y centrada en su ego. Centrada, mira lo que te voy a dar, mira lo que te voy a dar, mira el sacrificio que estoy haciendo. Ojalá me lo restituyas, ojalá me bendigas porque te estoy trayendo una ofrenda. Abel presenta una ofrenda sincera, mientras Caín presenta una ofrenda quizá interesada. Y ese es el problema hoy en día, hermanos. Algunas personas enseñan a presentar ofrendas interesadas. Amén. Si usted trae ofrenda, entonces Dios lo va a bendecir. Mientras que la palabra del Señor en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: traigan con alegría. Amén. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces tengamos cuidado con eso. Se está enseñando a presentar ofrendas interesadas, centradas en mí, en mi necesidad. Ofrendas centradas en lo que yo quiero, no en lo que yo necesito, porque muchas veces son sentimientos egoístas, son sentimientos de avaricia las que a muchas personas las motivan a traer ofrenda. Me recuerdo que hace varios años, cuando precisamente mi papá murió, llegaron varios hermanos de otras iglesias a presentar sus pésames, pero hubo uno en particular que me llamó la atención y llegó a presentarnos el pésame y empezó a hablar de eso, y empezó a hablar: mire, hermano, yo estoy dando buenas ofrendas para que Dios me dé dinero para comprarme mi pick-up de agencia. Y entonces ahorita voy a dar para un proyecto cierta suma de dinero para que Dios me dé mi pick-up. Hermanos, esas ofrendas no son sinceras. ¿Por qué? Porque esas ofrendas están centradas en mí. Amén. No se están presentando a Dios en agradecimiento, centradas en Él. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros traigamos ofrenda, traigamos adoración, lo hagamos con sinceridad, pensando en Él, no en mí. Yo no sé si me está escuchando esta mañana. La diferencia de la ofrenda de Abel con la diferencia de Caín fue la actitud. Lucas 16:15, Señor Jesús hablándole a los fariseos. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce, ¿qué dice? Vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La abominación, hermanos, no solo es hacer algo físico, por así decirlo, desagradable a Dios. La abominación también se presenta en hacer algo bueno con mala actitud. No sé si me estoy dando a entender. Porque el Señor se lo está diciendo a los fariseos. Y los fariseos eran religiosos de hueso colorado. Y los fariseos seguían una religión muy estricta. Ellos tenían horarios muy estrictos de oración. Ellos eran muy puntuales en presentarse a la sinagoga. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Pero el Señor les está diciendo que lo que ellos hacen, que parece sublime, delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque dice que Dios conoce nuestros corazones.
Pueden venir dos hermanos de la iglesia a presentar su adoración, pueden venir a presentar su ofrenda. Juan y Pedro, vamos a ponerle. Puede venir Juan y Pedro a presentar su adoración y su ofrenda, y puede ser la misma adoración y la misma ofrenda, pero uno viene con una buena actitud y otro viene con una mala actitud. Delante de nosotros los hombres, ambos hermanos están haciendo algo sublime. Amén. Delante de nosotros, qué piedad de los hermanos, qué buenos cristianos. Miren, los dos presentan su adoración, los dos presentan su ofrenda. Qué buenos hermanos. Pero como Dios conoce los corazones, Dios sabe nuestras intenciones, entonces la ofrenda de uno va a ser sublime, mientras que la otra va a ser abominación. Y están presentando ambos lo mismo, ¿verdad? Están presentando algo lo mismo. Concluimos, hermanos, en esto que la ofrenda de Abel fue una ofrenda sincera, con buena intención, mientras que la ofrenda de Caín fue una ofrenda con hipocresía, no centrada en Dios, sino centrada en su ego. Por esa razón, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. No nos vayamos con la idea de que la ofrenda de Abel fue aceptada porque era un sacrificio animal, mientras que la de Caín era un fruto de la tierra. No, eso no tiene nada que ver. Ya vimos ahí que Dios acepta la ofrenda vegetal del fruto de la tierra. Entonces dice el versículo 5, pero quisiera que leyéramos el versículo 5, Génesis 4:5, en la Nueva Traducción Viviente, porque ahí nos utiliza un lenguaje más familiarizado con el nuestro. Entonces Génesis 4:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y queremos meditar en esa última frase. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. No sabemos de qué manera Dios demostró su agrado de la ofrenda de Abel y de qué manera demostró su desagrado de la ofrenda de Caín. No sabemos cómo se demostró. No sabemos si fue al instante que se vio el desagrado de Dios de la ofrenda de Caín y el agrado de la ofrenda de Abel, o fue algo que se vio al pasarle los días, algo que se empezaron a dar cuenta al pasarle los días, que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. No sabemos cómo fue. Lo que sabemos es que Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Pero cuando Caín se dio cuenta, cuando Caín se enteró de que su ofrenda no fue agradable delante de Dios, en lugar de meditar, en lugar de examinar su corazón para ver en qué había fallado y corregir su error, tomó una mala actitud y se enojó contra su hermano. Amén. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que evaluar la actitud no de Caín, sino la actitud del ser humano. Y sorpresa, nosotros somos seres humanos. Tenemos que evaluar eso. Cuando Caín se enteró de que a Dios no le agradó su ofrenda, no fue sabio, no fue humilde, no fue prudente, porque la actitud correcta era evaluar, bueno, ¿en qué fallé? ¿Cuál fue mi error? ¿Cómo puedo corregirlo?
¿Qué debo de hacer para no volver a caer en este error? La actitud que tomó Caín fue enojarse en contra de su hermano. Y viéndolo de manera lógica, Caín estaba equivocado porque Abel no tenía culpa. ¿Qué culpa tenía Abel de que Dios no había aceptado la ofrenda de Caín? Abel no tenía ninguna culpa. Abel no le dijo a Dios: Dios, mira, no acepté la ofrenda de mi hermano. Abel no hizo nada, absolutamente nada. ¿Y por qué entonces Caín se enoja contra su hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa es la naturaleza humana. Así somos nosotros. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, nos enojamos y de ahí sale aquella frase, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes aquella frase que dice: no anda buscando quién se las debe? ¿Cómo es? Esa. No anda buscando quién lo hace, sino que quién se la paga, ¿verdad? Algo así es. Yo estoy como el Chavo del 8, ¿verdad? O el Chapulín Colorado. No anda buscando quién se la debe, sino quién se la paga. Así somos los seres humanos, hermano. Y venimos enojados y nos saludan con cariño y nosotros torcemos la gente iba a decir yo la boca. Perdón. Nosotros torcemos la boca. ¿Qué tienen de buenas? ¿Qué culpa tiene nuestro hermano de lo que está pasando? Así somos, hermano. Así somos. Esa misma actitud que tomó Caín, muchas veces nosotros la hemos tomado. Nos enojamos. Y eso precisamente lo que hablamos el día jueves con la actitud de Joram contra el profeta Eliseo. La desgracia que estaba viviendo Israel era causada porque habían abandonado a Dios. Pero Joram se enoja con el profeta Eliseo y quiere matarlo. Y esa es una actitud que nosotros debemos de corregir. Cuando las cosas no salen bien, examinemos, hermanos, dónde está nuestra falla. Y no andemos culpando a nadie más. No nos andemos enojando con nadie más. Fallamos, pecamos contra Dios y empezamos a señalar: fue el fulano, por la culpa de Mengano, por la culpa de Perencejo. Es precisamente la misma actitud que tomó Adán cuando Dios los cuestionó y le dice: ¿por qué te escondes, Adán? Porque la mujer que me diste me dio con comer el fruto prohibido. No, dice la mujer, fue la serpiente. Y entonces empiezan como decimos los guatemaltecos, a zafar bulto. ¿La culpa de qué? ¿La culpa de qué? La culpa de este. Esa es la actitud que tomó Caín. Culpar a su hermano de que Dios no aceptara su ofrenda, cuando el problema no era Abel, el problema era el mismo Caín. Por eso leímos ahí en Lucas 16:15. Y en el primer párrafo dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Tratamos de justificarnos. No aceptamos nuestros errores. No aceptamos que hemos ofendido a Dios. No aceptamos que la situación en la que estamos nosotros la hemos provocado. En cierta ocasión yo hablaba con un hermano que se había alejado de la iglesia. Y le digo: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha alejado de la iglesia? Es que en la iglesia nadie me apoya, dice. En la iglesia nadie me apoya. Yo busco ayuda en la iglesia y nadie me apoya. Pero si ni siquiera ayuda pide, hermano. Y uno no es adivino para saber qué están pasando.
Pero realmente el problema no es que no lo apoyan, es porque él quería alejarse de Dios. Él de su propio corazón ya no quería venir a la iglesia. Él de su propio corazón estaba rechazando a Dios y no podía culpar a nadie más. Abel está presentando una actitud arrogante y obstinada. Esa palabrita obstinación, hermanos, no mucho se utiliza, pero es una palabrita a la que tenemos que prestarle atención, la obstinación. Sabemos que es la arrogancia, ¿verdad? La arrogancia es soberbia, despreciar a los demás, considerarse mejor que los demás. El arrogante no está dispuesto a humillarse, es altivo, es orgulloso. Y viene y se pone así con los brazos cruzados y el pecho hinchado, va viendo, arrogante. Ahorita bajaron un montón los brazos. El arrogante mira por sobre los hombros a los demás. Y esa actitud tenía Caín. Pero también hablamos de obstinación. ¿Y qué es obstinación? Mire, para acá le voy a decir. La obstinación es terquedad, necio, dureza de corazón, no respeta la palabra de Dios. El obstinado no acepta sus errores. El obstinado nunca va a aceptar sus errores. El obstinado jamás va a reconocer sus faltas. Y esa es la misma actitud que tenía Saúl, el rey Saúl. Por eso Dios le dice a través del profeta Samuel, la obediencia es mejor que los sacrificios, porque la obstinación es como un pecado de idolatría. El obstinado es terco. Hermano, hermana, usted necesita buscar más de Dios. No, yo estoy bien. A mí no me juzgue. Mire la propia viga de su ojo y no mire la paja del mío. Obstinado. Está mal. Tiene que buscar más de Dios. No, yo estoy bien. No acepta. Terquedad. Cuando el pastor está predicando, el obstinado dice, se lo está diciendo a fulanito, se lo está diciendo a menganito, menos a mí. Amén. Yo sé que usted no es así, por eso lo digo con toda confianza, ¿eh? El obstinado es aquel que cuando el pastor está predicando y dice algo y se empieza a voltear, ojalá haya venido el fulano, porque cabal como es el fulano está diciendo el pastor. Es el obstinado. Cuando la palabra todos tenemos que recibirla para nosotros. Entonces estas actitudes de arrogancia y obstinación van a cegar nuestro entendimiento. Caín en su ceguera creía que el problema estaba en Abel y no en él. Mire, me salió en verso y sin esfuerzo. Creía que el problema estaba en Abel y no en su corazón. Es una obstinación, es una ceguera, hermanos. Es una ceguera, como que aquel que dice, la camisa del pastor es azul. No, tú dices, es verde. No, es azul, mire, es azul. No, es verde. Y es verde, y es verde, y es verde, porque yo digo que es verde. Obstinado. Bueno, al menos que tenga daltonismo, ¿verdad, hermanos? Y Caín estaba cegado en su entendimiento con arrogancia y obstinación. ¿Por qué? Porque le había dado lugar al diablo y Satanás era quien obraba en su corazón. Eso nos dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:12. No como Caín, que era, dice, del maligno.
Primera Juan 3:12 nos testifica que Caín era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, entonces tenemos que enfatizar que el problema no era el tipo de ofrenda que presentó Caín, sino la mala actitud con la que la presentó. Vamos a encontrar que miles de años después, Dios también rechazó la ofrenda de algunas personas, aunque ellos sí estaban presentando ofrenda de sacrificio animal. Estas personas estaban presentando ofrenda de sacrificio animal, pero también Dios rechazó la ofrenda de ellos. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14, vamos a leer cómo Dios rechaza la ofrenda de su pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Mire qué tremendo. Esas personas también estaban presentando ofrenda, estaban presentando sacrificio. Y usted sabe que presentar un animal en sacrificio es un costo económico. Había unos que tenían más posibilidades económicas y presentaban un toro. ¿Cuánto costará un toro, hermano? Hoy en día es caro. Una oveja, un carnero. Los más pobres presentaban palomas como ofrenda. Pero dice Dios: yo no quiero sus ofrendas. Yo no las quiero. Me son abominación. No las soporto. ¿Por qué? Porque no la estaban presentando con la actitud correcta. Ahora, en la ley, usted sabe que ya no estamos en la ley, ¿verdad? Estamos en la gracia. Cristo vino a establecer la nueva dispensación de la gracia. Ya no estamos en la ley. Bueno, aunque en la ley la ofrenda era demandada por Dios, los sacrificios eran demandados por Dios en la ley. Es decir, los israelitas tenían la demanda de parte de Dios de ir a presentar sus sacrificios. Pero vamos a encontrar en la Biblia que Dios también dice que las deben de traer voluntariamente. Y se lo voy a mostrar ahí en la Biblia, Levítico 1:3. Que por cierto, en Levítico, ahí usted va a encontrar todos los tipos de ofrenda que Dios pedía en la ley. Ahí Levítico le explica todo. Levítico 1:3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, como dice ahí, de su voluntad lo ofrecerá. Parece contradictorio, hermanos, porque Dios le dio la ley a los israelitas para que la cumplieran. Y en la ley estaba establecido que debían de traer sacrificios, ¿verdad? Pero ahí le está diciendo, sí, ahí está diciendo Dios que presenten ofrenda voluntaria. Sí, de voluntad. Es como, mire, nosotros los guatemaltecos tenemos que presentar nuestro impuesto del ISR, ¿verdad? Impuesto sobre la renta. Imagínense que en la ley dijera:
todos los guatemaltecos van a presentar su impuesto de ISR y lo traerán voluntariamente. No dice así la ley, pero imagínense dijera así. ¿Qué quiere decir eso? Que lo presenten de buena voluntad. Mire, al gobierno de Guatemala no le importa si usted presenta de buena gana o de mala gana su impuesto. Lo que el gobierno de Guatemala quiere es que usted presente sus impuestos. Y puede ir a presentar sus impuestos a regañadientes e insultando a todo el mundo, pero lo que quieren es que lo pague, ¿verdad? No le importa al gobierno si usted se pone bravo, se pone contento. Pero en el caso de Dios, Dios está diciendo: sí, yo les exijo que traigan ofrenda y sacrificio, pero tráiganlo voluntariamente, con una buena actitud. Eso fuera en la ley. Ahora en la gracia, hermanos, ya no, Dios exige que le traigamos ofrenda y sacrificio, pero tampoco nos está diciendo no lo hagan. Ahora lo traemos voluntariamente y con una buena actitud. De manera que tanto Israel como Caín, sus ofrendas fueron rechazadas porque sus obras eran malas y lo presentaban con hipocresía y con mala actitud. Y rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Versículos 6 y 7. Vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Antes de que Caín cometiera un pecado más grave, Dios se le revela. Viene Dios a advertirlo. Viene Dios a intentar persuadirlo a no dejarse llevar por esos malos sentimientos, a no cometer un error más grave. Ahí se demuestra la misericordia de Dios. No se demuestra no solamente la misericordia de Dios, sino el libre albedrío del hombre. Amén. Está en tus manos, Caín. Está en tus manos en hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios le hace ver a Caín que dejarse llevar por el enojo no es bueno, porque lo va a llevar a tomar malas decisiones. Mire para acá, por favor, hermanos. Esta mañana yo les estoy diciendo a ustedes que están aquí, los que están viendo a través de la transmisión, dejarse llevar por el enojo no es bueno, porque nos lleva a tomar malas decisiones. Y para que no esté viendo al hermano que tiene a la par, diga: el Señor me está hablando a mí. Sí, porque algo que caracteriza a los guatemaltecos es que somos muy bravos, hermanos. Los guatemaltecos somos bravos. Por todo nos enojamos. Dejarse llevar por el enojo no es bueno. Nos va a llevar a tomar malas decisiones. Salmo 37, 8. Se lo voy a decir bíblicamente para que no digan: ay, el pastor me está tirando a mí. No, es la palabra de Dios. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera alguna en hacer lo malo. Es Dios hablándonos. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Nosotros debemos de controlar el enojo y no el enojo debe de controlarnos a nosotros. Es inevitable enojarse, hermanos. El problema no es enojarse, no se preocupe por eso. Ese no es el problema. El problema es que el enojo tome el control de nuestras decisiones. El problema es que el enojo tome el control de nuestras acciones. Ese es el problema. Porque miren, hermanos, usted en la Biblia va a encontrar que Jesús se enojó cuando vio a los vendedores en el templo, ¿verdad? Jesús se enojó. El enojo no es el problema.
es dejar que el enojo tome el control de nuestra vida y nos lleve a tomar malas decisiones. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja no dejarnos llevar por el enojo, que no se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo. Amén. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dios le dice a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le dice: si presentas una ofrenda sincera, con una buena actitud, vas a ser enaltecido, Caín. Es decir, hay oportunidad, Caín. Puedes volver a presentar tu ofrenda y cambiar tu actitud, y Dios la va a aceptar. Hay oportunidad en Cristo. Hay oportunidad en el Señor. Pero si insiste en seguir el camino de la arrogancia y la obstinación, el pecado y sus lamentables consecuencias lo van a estar esperando. Y si hicieres bien, sigue diciendo, el pecado está a la puerta. Y si no hicieres bien, perdón, el pecado está a la puerta. Caín, tienes oportunidad de hacer lo bueno. Tienes oportunidad de enmendar tu actitud. Puedes volver a presentar tu ofrenda y yo la voy a aceptar. Pero si seguís por ese camino, te va a estar esperando el pecado y sus lamentables consecuencias. Dios le hace ver a Caín tener la capacidad, tener la oportunidad de tomar la decisión correcta, Caín. Podés dominar el pecado y no dejarte dominar por él. Con todo esto termina diciendo: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Poder resistir, Caín. Dios le advierte: cuidado con lo que vas a hacer. Es cierto, no fue aceptada tu ofrenda, pero hay oportunidad. Puedes enmendarlo. Y cuando lo enmendes, Dios te va a exaltar. Pero si seguís por ese camino, vas por camino de muerte. Te está esperando el pecado y sus lamentables consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Dios le estaba ofreciendo ayuda a Caín para que desista de sus malos pensamientos y de sus malas actitudes, pero Caín está totalmente endurecido. Su mente está embotada, su mente está en tinieblas, no entiende el consejo que el mismo Dios le está dando. El mismo Dios está aconsejando a Caín, hermanos, entendamos eso. Y Caín está rechazando el consejo del mismo Dios. El día jueves miramos Efesios 4, 18 y 19, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento cegado. No comprenden, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El enojo, la ira, la altivez, la arrogancia, la obstinación ciegan la mente. Ciegan la mente. ¿No ha experimentado usted que cuando está tratando de razonar con alguien enojado, no lo escucha? No le hace caso. Pero mire, cuidado, no se meta conmigo. Pero mire, hombre, tenga cuidado. Sí, que nada. Y no lo escucha. ¿No le ha pasado a usted? Eso es lo que le está pasando a Caín.
Y es el mismo Dios quien lo está aconsejando, hermanos. Lamentablemente sabemos qué decisión tomó Caín: mató a su hermano. El pecado se enseñoreó de él y creó una generación de hombres y mujeres perversos, hombres y mujeres pecadores, que terminaron siendo destruidos en el diluvio. Dios destruyó esa generación. Hoy en día el orgullo, la obstinación, el enojo conducen a asesinar, conducen a hacer daño, conducen a ofender. No creamos, hermanos, que tenemos que llegar a extremos de violencia o al extremo de asesinar para ser culpados, delante de los ojos de Dios. No, con el simple hecho de enojarnos y ofender a nuestro hermano, nosotros ya estamos incurriendo en pecado, como Caín. Y se lo voy a demostrar, Mateo 5:22, y lo vamos a leer también en la nueva traducción, la nueva versión internacional. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es mal, cualquiera que insulte, dice, a su hermano, quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. El Señor Jesucristo está diciendo, si leemos el versículo 21, dice: os fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, el que se enoje contra su hermano va a ser juzgado. El que insulte a su hermano va a recibir juicio. Y el que maldiga a su hermano, ese será lanzado al infierno. Amén. Oiga, que no está llegando ni siquiera a la violencia física. ¿Me está escuchando? Enojarse, insultar, maldecir. Enojarse, insultar, maldecir. Y esas acciones las cometemos cuando estamos enojados. Insultamos y maldecimos cuando estamos enojados. No es necesario llegar a la violencia física, no es necesario llegar al asesinato. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios: el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? Y todo el que la ama comerá de su fruto. Dice Jesús en los evangelios: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Amén. No es necesario que lleguemos a esos extremos como el de Caín, que mató a su hermano, literalmente. El Señor Jesucristo dice: está sujeto a juicio si te enojas. Está sujeto a tribunal, perdón, si te enojas. Está sujeto a juicio si insultas, pero está sujeto a la condenación del fuego eterno si maldecís a tu hermano. Hermanos, toda ofrenda, toda adoración, todo servicio, cualquier sacrificio que nosotros hagamos para Dios es aceptado si lo ofrecemos con sinceridad, si lo ofrecemos con buena voluntad, si lo ofrecemos con buena actitud. Amén. Es aceptado. De la misma manera, si no sujetamos nuestros malos deseos y nos dejamos llevar por ellos, no es necesario llegar a cometer pecados extremos como el asesinato o la violencia física. Con solo mantener esa mala actitud, estamos sujetos al juicio de Dios. Amén. Eso es lo que les enseña la palabra esta mañana, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la actitud religiosa. La actitud religiosa nos dice: bueno, solo con que cumplas los requisitos, ahí ya
ya tenés el favor de Dios. Y la Biblia nos dice, no basta con cumplir los requisitos. Hay que hacerlo con una buena actitud. Hay que hacerlo voluntariamente de corazón. Porque yo, hermano, le podría decir a usted, hermano, mire, yo necesito el favor de Dios. No se preocupe, hermano, haga 3 días de ayuno, arrodíllese todos los días 2 horas y listo, ya se soluciona el problema. Bueno, lo hago, dice usted. Ayuno 3 días, no voy a comer 3 días. Y vamos a poner ahí el temporizador del teléfono que me marque 2 horas ahí de rodillas y ya. Y parece piadoso. Ay, el hermano cómo ayuna, ay, el hermano cómo ora. Pero si lo hace con mala actitud, no es aceptado delante de Dios. No es aceptado delante de Dios, hermano. Por eso el Señor dice en su palabra, al corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado. No dice a la actitud, a la obra contrita y humillada. No dice a la apariencia contrita y humillada. No, al corazón contrito y humillado. ¿Y quién es el único que puede ver el corazón? Dios. Podemos traer toda nuestra ofrenda, podemos traer toda nuestra adoración, podemos traer todo nuestro sacrificio, pero no todos van a ser aceptados, porque hay que hacerlo con buena actitud. Por eso, hermano, me da preocupación aquellos hermanos, porque ya me pasó una vez, como pastor ya me pasó una vez, un hermano que me viene un ayuno y me dice, hermano, yo estoy enfermo, tengo este y este problema, me dice. Pero Dios me tiene que sanar porque yo le he servido, me dice. Dios me tiene que sanar porque mire, yo lo estoy buscando. No es la acción, es la actitud. Bueno, es la acción más la buena actitud. Amén. Porque si no vamos a caer al otro extremo, ¿verdad? Yo tengo buena actitud aunque no hago nada, ¿verdad? No, ese también es otro extremo. No, es la acción con buena actitud. Yo termino, hermano. La historia de Caín debe ser un espejo donde nosotros nos reflejemos y reflexionemos y corrijamos aquellas actitudes que no son agradables delante de Dios, para que nuestra vida, como dice Romanos, sea una ofrenda de olor agradable delante de Dios. Amén. Nuestra vida sea una ofrenda de olor agradable delante de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Hagámoslo todo de corazón, no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor esta preciosa mañana.